Entonces, lo interesante es que hay gente que está trabajando en estas cosas. Y no dice simplemente abrí, lo está haciendo. Y está usando todas las herramientas que se comentaron acá, pero con este objetivo mucho más potente de las misiones. No de arreglar una cosa local y puntual, sino trabajar a nivel de misiones. No quiero irme sin dos cosas. Ver rápido esta última parte y vamos a terminar con el video de los Rolling Stones porque se lo merece. No nos podemos quedar sin eso. Así que cuando terminemos esto, vuelvan a los Rolling Stones, que va a ser el cierre. ¿Qué es esto de la terraformación? The New Name of the Game. Con el virus desapareció el futuro, se murieron las personas. El futuro valía $2, 2 pesos, no valía nada. Pero el futuro es lo más valioso que tenemos. ¿Cómo vamos a dejar que valga 2 pesos? Si es lo más valioso. Entonces, ¿qué hacemos con el futuro? Este señor, hay una obra de teatro de un noruego que se llama Isaac Ibsen. Y la obra de teatro se llama El enemigo del pueblo. Este señor es el enemigo del pueblo. Ahora inventó el metaverso. Ya se hizo multibillonario a nuestras expensas y ahora nos quiere convencer que todos nos vamos a vivir al metaverso y que ese metaverso va a ser mucho más interesante que el mundo en el que estamos viviendo. La naturaleza no para. Esto es Palma de Mallorca, el volcán que hace un par de días volvió a entrar en erupción. Se llevó 1000 y pico de hectáreas, pero creó también 300 hectáreas. Es una metáfora de esta transformación, de este pasaje que tenemos del mundo del game al mundo del virus y al mundo que viene después del game. Miércoles de esta semana voy a comer, me invito a un amigo a Porfirios en Mazarik, ahí en el DF, repleto de gente, lleno de gente, como antes de la pandemia. La revancha del consumo, la revancha de la amistad, la revancha de estar todos juntos. Estas dimensiones, capitalismo, democracia, consumo masivo, revolución de género, tecnológica, revolución científica, internet, redes sociales, es el entramado en el que estamos hechos nosotros ahora. No vamos a renunciar a eso. Toda la gente decía, termina el virus y el mundo va a ser distinto. Muy distinto. Un gran filósofo, Slavoj Žižek, decía que el virus era el fin del capitalismo. Es fácil de decir, pero parece que no está ocurriendo, por todas estas cosas que estamos comentando acá. Entonces, la gran pregunta para ustedes docentes, la encontré en una revista, no en un libro de filosofía. Yo estudié filosofía, tengo una licenciatura en filosofía, donde estudiamos a los grandes filósofos. No encontré la pregunta ahí, sino en una revista que estaba en una góndola, en un kiosco de revistas. Esta revista francesa, que es buenísima, que se llama Philosophie Magazine, y la pregunta que hacía la revista es, ¿podemos cambiar de lógica? Todo lo que dijimos antes, ¿lo podemos convertir en nuevos proyectos? ¿En nuevas expectativas? Esto que están acá es uno de los proyectos de Neri Oxman. Trabajaron con una combinación de diseños, de estructuras hechos por computadoras en 3D y trajeron unos gusanos, 6.000 gusanos, para que los gusanos tejieran sobre esas estructuras. Y lo que hicieron fue armar una bóveda tecnoorgánica. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas nos muestran nuevas alianzas, nuevas relaciones, nuevas posibilidades. ¿A quién se le podía ocurrir trabajar con gusanos para que ellos tejieran en este tipo de superficies? Está lleno de estos proyectos en el mundo. Y la naturaleza está enojada. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5
billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Entonces la pregunta que hace Julia Roberts, y con esto vamos a cerrar acá y vamos a pasar, busquen el video de los Rolling Stones, por favor. La presentación dura un poco más, pero yo la voy a poner en internet hoy para que la puedan ver toda ahí, puedan ver los videos, puedan ver todos los textos, todos los elementos. Pero quiero irnos con dos preguntas, igual creo que hay un tiempo para que ustedes puedan comentar. Ahora dan ganas de ver todos los videos. Los dejo entonces con tres ideas centrales. La primera era cultivar la curiosidad para navegar la complejidad. La segunda, la pregunta del video de Julia Roberts. Yo sobreviviré, yo soy naturaleza, yo evoluciono. ¿Ustedes están dispuestos a evolucionar? Y la tercera, que es Mick Jagger, que es felicidad, alegría. Por un rato volvió a la fiesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Qué placer escucharlo. Creo que todo esto que usted el día de hoy nos ha compartido nos genera profundas reflexiones de cómo seguir recreando la educación en Jalisco, pero nos deja grandes desafíos. Es, por supuesto, una conferencia que requerirá su revisión en otra ocasión con la calma suficiente de todo lo que usted nos compartió y que en ese sentido, si nos lo permite, quisiéramos aprovechar que está usted presente para poder recuperar de quienes nos siguen virtualmente, muchos miles de maestros que están pendientes de todo Recrea Academy, en lo particular de su conferencia, y que tienen algunas preguntas. Estimado Josué, si nos haces favor de compartir alguna de las preguntas que en YouTube nos plantearon. Bueno. Sí, muchas gracias. De manera general, hay un gran número de agradecimientos y de felicitaciones por su charla. Y una de las preguntas que nos llega por acá es el siguiente pensamiento. En definitiva, me identifico actualmente como un analfabeta pandémico con base a los 4 puntos que se plantearon en la charla. ¿Cuál sería su recomendación para todas y todos los docentes que tienen este mismo sentir? Bueno, te agradezco mucho el comentario porque efectivamente la charla originalmente se llamaba Alfabetismos Pandémicos, del shock del futuro al shock del presente. Entonces, ¿cómo uno se convierte en...? Es un avesado practicante del literacy, del articulacy, del numeracy, del graficacy. Hay muchos caminos, desde los autodidactas hasta los entrenados con gente que lo pueda hacer bien, pero la idea fundamental es que repensemos qué significa estar educados en el siglo XXI y nos tomemos en serio que si no somos eficientes y no somos competentes en estas 4 habilidades simultáneas, no estamos entendiendo qué está pasando y no podemos diseñar el mundo que queremos que venga en el futuro. ¿Cómo hacerlo? Hay millones de caminos, hay millones de programas, hay millones de diseños. Esta pregunta está viniendo de YouTube. YouTube es una máquina maravillosa de fomentar la curiosidad.
¿Saben ustedes que una de las medidas de la velocidad de creación de contenido dentro de Internet es la cantidad de horas que se suben por minuto a YouTube? En este momento se están subiendo 500 horas de video por minuto. 500 horas. Si esta charla duró 60 horas, quiere decir que subimos 30.000 minutos de contenido. Que uno puede decir, la mayoría de ese contenido no es valioso. No importa. Si el 10% del contenido es valioso, es más rico que todas las experiencias que tuvimos en nuestra vida de aprendizaje. Entonces, me parece que es una pregunta súper pertinente y creo que sí se puede trabajar desde la Secretaría de Educación de Jalisco y de otros lugares, pero insisto muchísimo, mi posición personal es que el sistema está roto porque fue mal diseñado y que lo que hay que hacer es empezar con un sistema nuevo desde cero. Es decir, no, estás loco, eso es utópico, no se puede. Se puede. Porque hay instituciones maravillosas. Yo trabajé en una hace poco, se llama Minerva Schools. Búsquenla, Minerva Schools. Y Minerva School nació desde cero. Porque el que la creó dijo, no hay ninguna universidad del mundo que me satisface a mí. Y eso que él venía de Wharton, de una de las 7 universidades de Ivy League. No hay ninguna universidad que me satisfaga en cómo uno tiene que aprender en el año 2021. Él lo dijo en el 2013. Entonces se crea una universidad desde cero. No se emparcha la que hay. Yo creo que el sistema educativo se puede reinventar desde cero. ¿Cómo se hace la transición? Es una cuestión para discutir. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Lo invitamos, por favor, a que tome asiento en esta sala que nos permitirá seguir profundizando en esto que nos plantea y que nos sigue generando cada vez más desafíos desde una visión de la educación del futuro. Y tenemos aquí preguntas de quien nos acompaña presencialmente. Adelante, maestra, la escuchamos. En lo que llega, hace unos momentos escuchábamos un planteamiento sobre un currículo integrador, que no fuera parcelario, que fuera transdisciplinar. Y tiene justo con la correspondencia que el día de hoy usted nos plantea de unas carreras antidisciplinares. La profesión de polímatas que usted nos planteaba. ¿Ya estamos allá listos con la pregunta? Creo que tiene mucho sentido con lo que desde la visión del Estado de Jalisco en el proyecto de Recrea hemos identificado como una oportunidad única de seguir recreando la educación, que cobre sentido con lo que los alumnos están viviendo desde una transformación de la rutina de vida que hace año y medio tuvo una ruptura totalmente evidente y que en muchos casos nos ha llevado a replantearnos ¿qué hacíamos antes? ¿Para qué lo hacíamos? ¿Y qué es lo que necesitamos empezar a hacer desde una visión prospectiva para ser vigentes y para poder proyectar la construcción de ciudadanos para el futuro? Adelante, las escuchamos. Hola, Ale. Te tengo una pregunta que he querido hacerte desde que llegaste al evento. Y es que, ¿qué piensas de que la educación sea descentralizada? Justamente la respuesta te la da la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue descentralizar la educación. En cada lugar fue distinto, ¿no? En el caso argentino, voy a hablar del caso argentino porque es más dramático, porque fue más obtuso y porque sigue sin resolverse. En Argentina se vio la experiencia de la pandemia en España e Italia, que son dos países de los cuales provenimos muchos de los argentinos, ¿no? Mi nombre es italiano, de segunda o tercera generación en Argentina, y entonces pegó muy especialmente el tema de lo que estaba pasando en Italia, en el norte de Italia, en España, y el gobierno se asustó mucho y ordenó un cierre brutal de la vida cotidiana durante 2 semanas, 4 semanas, después se engolosinó, politizó y estuvimos 8 meses encerrados prácticamente. Y las escuelas no se abrieron durante más de 14 meses o 16 meses. Y la razón por la que se abrieron es por algo que dijo Tonucci muy interesante esta mañana. Cuando uno está pensando en actores, ¿no? Ahora volvemos a la descentralización. Cuando está pensando en actores dice, ¿cuáles son los actores del sistema educativo? Bueno, antes que uno creía que eran los maestros y los alumnos. No, son las familias. Es el Estado, es la ciudad, decía Tonucci, ¿no? Son distintos. Y en el caso argentino, los que devolvieron la educación, la presencialidad, fueron los padres.
Los padres de la capital federal, el DF, que tiene un signo político antagónico con el de la provincia de Buenos Aires, el Estado de México, enorme, y en el Estado de México, provincia de Buenos Aires, siguen prácticamente las escuelas públicas semicerradas, y en la capital volvieron hace 6, 8 meses por el pulso que pusieron los padres, ¿no? Entonces digo, en el tiempo que las escuelas estuvieron cerradas, el sistema educativo prácticamente desapareció. Sí, mandaba videos en el caso de México, mandaba cuadernillos, etc. Pero la vida escolar se autoorganizó. Cada escuela hizo lo que supo, pudo, quiso. Una escuela, otra escuela, otra escuela, otra escuela. Y de repente vimos formatos de autoorganización. Uno hoy diría anarquismo pedagógico, lo que vimos es un anarquismo pedagógico, forzado por la circunstancia de que el Estado no tenía tracción, de que las clases se habían descentralizado brutalmente y la continuidad pedagógica fue asegurada por las plataformas virtuales. Entonces se dieron contradicciones increíbles, ¿no? Gobiernos que criticaban al capitalismo o a las grandes empresas, desesperados, acercándose a las empresas para que les proveyeran de plataformas para estar conectados. La conectividad, lo decía el secretario ayer en el almuerzo, la conectividad en el caso de México era bajísima al principio, en el caso argentino también. Ahora, más de fondo de lo que decís vos de la descentralización, el esquema militar de la educación, porque lo más parecido a la educación es el ejército. Tenés un general, que es el secretario, tenés un coronel, que son los... y así va bajando una cosa muy, muy piramidal. Y otro rasgo muy militar de la educación es esta cosa curricular, forzosa. Vos hablabas de que se está cuestionando la inflexibilidad del currículum, ¿no? Entonces, es un sistema militar, pero es un sistema militar viejo, porque los sistemas militares actuales no funcionan así. Los sistemas militares actuales hay planificación arriba y hay descentralización total en el campo. Y eso que tienen drones y que tienen todo, las decisiones las toma el teniente o las toma el sargento, no las toma el general, como se hacía antes. Está mucho más descentralizado, es mucho más complejo. Entonces, para sintetizar, nosotros estamos acostumbrados a estructuras de comando y control, command and control, que son los militares, que son las escuelas, que son los policías, que son los bomberos, que son todas esas estructuras. Y lo que estamos viviendo, que son básicamente top-down. Se emite una orden arriba y hay que bajarla, como sea. Y lo que estamos viendo ahora en un montón de iniciativas son estructuras organizacionales bottom-up, donde las redes sociales son el mejor ejemplo. O sea, está mucho más distribuida la conversación, mucho más distribuido el poder, mucho más distribuidas las interacciones. Entonces, esto que vos decís de la descentralización es una cosa bien compleja, porque ni el top-down solo funciona, ni el bottom-up tampoco solo funciona. Necesitas una combinación, una ingeniería muy sutil que combine, en algunos casos top-down, en algunos casos bottom-up. Pero tu pregunta me da oportunidad de sintetizar algo que yo creo que a la audiencia le puede ser muy útil, que es lo siguiente. Yo estuve viviendo en México varios años, ahí fue donde conocí a Emeline, trabajando en una experiencia maravillosa que fue la digitalización o la creación de cultura digital en el colegio Maguen David en Vista Hermosa, cerca de Coajimalpa. Y ahí con ella y con un grupo muy grande de 25 personas nos planteamos hackear la escuela, esa escuela, no el sistema educativo. Pero los de Extremadura quieren hackear Extremadura. Yo cuando estoy hablando de mission design, estoy hablando de hackear el sistema educativo en su conjunto. Pero eso no se puede hacer si uno no experimentó en distintos niveles, en una escuela particular, en un distrito, en un conjunto de escuelas. Y nosotros básicamente lo que proponíamos para el hackeo de la Maguen, que logramos ciertos resultados muy potentes, pero que fuimos frenados por la dinámica escolar y fuimos porque la escuela siempre reforma la reforma. Nosotros proponíamos 5 hackeos que se los recomiendo a ustedes porque ustedes los pueden practicar, porque ustedes están en el aula y el poder de docente en el aula es altísimo. Ningún empleo en una empresa, en una organización, el empleado, por más alto que sea, aún siendo el CEO, que después en realidad responde a los stockholders o responde al consejo de dirección, tiene la autonomía que tiene un maestro dentro del aula. Entonces proponíamos 5 hackeos. 1, hackeo de los contenidos. No enseñar por asignaturas, enseñar por problemas y por proyectos. No enseñar disciplinariamente,
enseñar antidisciplinariamente. Mericondizar el currículum. ¿Qué? Mary Kondo, la japonesita, que nos dice tiremos todo lo que tenemos en el closet que no sirve. Tiremos todo en el currículum que nos sirve. Como yo estoy acá y no trabajo en la Secretaría de Educación de Jalisco y no tengo el privilegio ni la suerte de ser docente en ninguna escuela del sistema, yo voy a decir cualquier cosa. Entonces digo, para mí lo que tiene que dar el currículum es el 20%. Mericondicemos el currículum. 1, hackeo de contenidos, mericondicemos el currículum. 2, hackeo del tiempo. No se puede enseñar en slots de 40 minutos. No tiene ningún sentido. Yo no puedo enseñar, si soy alumno, ¿qué voy a estar escuchando? 40 minutos de álgebra y 40 minutos de geografía y se me hacen unas ensaladas y unas incongruencias y unas desconexiones y de repente yo necesito un proyecto que me dure toda la mañana. Entonces tengo que hackear el tiempo. No pueden tener todas las materias al mismo tiempo. Y como no quiero materias, quiero proyectos, puedo pensar cosas totalmente diferentes. Y esto no es un invento mío. Hay un investigador que se llama Kieran Egan, que tiene un libro divino que se llama Aprender en profundidad, Learning in Depth, que dice que todos los chicos de primaria tienen que tener 1 hora por semana o más tiempo para estudiar un tema que les interese a ellos a lo largo de los 12 años de la carrera. Y cuando terminen eso, van a saber más sobre cualquier tema que un biólogo, un ingeniero mecatrónico o lo que fuera, porque lo estudiaron a lo largo de los 12 años, sumando curiosidad, experimentación y proyección a futuro. Hackeo de contenidos, hackeo de tiempo, hackeo del espacio. Las escuelas que tenemos no fomentan el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene lugar en espacios al aire libre o en espacios donde haya luz natural. La luz artificial va en contra del aprendizaje. Entonces necesitamos aulas iluminadas por el sol y por la luz natural y aulas que tengan árboles y vegetales. Tenemos que vivir en medio de la selva, porque los árboles nos enseñan a respirar y porque los árboles nos enseñan cuestiones que no pudimos ver hoy de inteligencia vegetal fascinante, lo que fuera. Ya tenemos entonces contenido, tiempo, espacio. Cuarto es mucho de lo que habló ayer Rebeca Nijovic, que es el hackeo de la evaluación. Y que la evaluación no tenga que ver con métricas estandarizadas, que no tenga que ver con repetición de contenidos, que no tenga que ver con competencia entre los alumnos, a ver quién saca un puntito más que el otro, etcétera, etcétera, sino que sea una evaluación significativa, sea una evaluación participativa, una evaluación colaborativa, una evaluación entre pares, etcétera, etcétera. Y lo más importante, y ahí vuelve la pregunta que hizo M recién, es el quinto tipo de hackeo, el más difícil, el más sofisticado, y que yo creo que para ese tipo de hackeo mucho de lo que hablamos hoy es pertinente, que es el hackeo vincular, el hackeo en las relaciones de poder dentro de la escuela y dentro del sistema educativo. Mientras el docente sea el dueño de la clase, mientras el docente, se cree, ¿no? Bueno, mientras el docente sea el dueño del saber, es imposible que haya una transacción pedagógica. Porque nosotros lo que necesitamos no es transmisión de contenidos, sino lo que necesitamos son transacciones significativas que se dan en los proyectos, que se dan en las manos, que se dan en la colaboración, que se dan en los viajes. ¿Por qué es tan importante la universidad esta que yo le decía Minerva? Minerva no tiene profesores, en el sentido de alguien que se pare y les hable. Minerva lo que tiene básicamente son 12 horas de clases por semana y el resto es trabajo de campo. ¿Y cómo aprenden? ¿Y dónde hacen las clases? Con un sistema que se llama Action Learning, que lo pueden buscar ahí en YouTube, que es un software especial, personalizado, muy, muy costoso, pero muy, muy ad hoc, muy puntual. Y lo más importante es que los chicos rotan, porque tienen de 18 a 22 años, por 7 países. Minerva es una universidad itinerante. Minerva es una universidad ambulante. Minerva es una universidad
que les dice a los chicos, no se pueden quedar en su paisito, no se pueden quedar en su nichito, no se pueden quedar en el lugar donde nacieron. Pueden volver a eso si quieren, por supuesto, pero tienen que trabajar en lo posible hablar otros idiomas. Entonces, en los 4 años que dura esto, pasan 12 meses en San Francisco y después van a Buenos Aires, a Berlín, a Seúl, en Corea, a Londres, a una ciudad en la India y alguna cosa más. Y viven en esos lugares. Entonces, ellos van respirando ese oxígeno de otras culturas. En la charla que voy a dar mañana, que es una charla que tiene mucho para los padres, que tiene que ver mucho más con el tema de la brecha alfabeto generacional, una de las cosas importantes que estamos diciendo es que tenemos que evitar las burbujas que nos encierran. El filtro burbuja famoso de Pariser, de Google, etc. Bueno, todos vivimos en burbujas. ¿Qué burbuja? La burbuja del idioma que hablamos, la burbuja del barrio en el que vivimos, la burbuja de la escuela a la que fuimos, la burbuja del capital cultural de nuestra familia. Todos vivimos en burbujas. Y no está mal eso. Pero lo que necesitamos es pinchar las burbujas para conectarnos con los otros. Entonces, recapitulando, porque creo que sería muy pertinente, ¿no? Hackeo de contenidos, hackeo de vínculos, hackeo de espacio, hackeo de tiempo y hackeo de evaluación. Pues miren, ya nos dejó, yo creo que la síntesis perfecta para cerrar este marco de Recrea Academy con estas invitaciones a un hackeo. Le comparto, maestro Alejandro, que desde el proyecto educativo de Recrea hemos consolidado la construcción de comunidades de aprendizaje para la vida dentro de un marco de autonomía responsable. Y creo que eso nos da el empowerment para hacer esos hackeos que con mucho aprecio tomaremos como una invitación a seguir transformando la educación. Y en ese marco le quiero pedir de favor a mi estimado Fernando Lozano, director de Atención y Seguimiento en la Secretaría de Educación, que nos haga el honor de entregar de manera muy respetuosa, pero con mucho agradecimiento, un reconocimiento al maestro Alejandro Piscitelli por todas sus colaboraciones de antes de hoy y las que nos faltan. Un fuerte aplauso de todo el estado de Jalisco. Un placer y estar muy con agradecido. ustedes. Suerte. Gracias.